bendiciones. Nuevamente empezamos nuestro día jueves con la bendición de Dios, ¿no? Sanos. Espero también que ustedes se encuentren así. Hoy día vamos a hablar un tema nuevo acerca de cómo se clasifican las plantas según su utilidad. Todas estas semanas hemos estado hablando acerca de las plantas, las partes de las plantas. Hoy día vamos a ver cómo se clasifican. En la naturaleza nosotros podemos observar una diversidad de plantas, ¿no? Hay diferentes clasificaciones, pero una de las clasificaciones más factibles como para ustedes que son niños son estas que vamos a estudiar hoy día. Por ejemplo, me dice, ¿cómo se clasifican las plantas según su utilidad? Según como nosotros lo utilizamos, nos dice que se clasifican en plantas alimenticias. Ojo, plantas alimenticias. ¿Y por qué se llaman alimenticias? Porque sirven para alimentar a los animales y también para el ser humano, ¿no? Dentro de las plantas alimenticias vamos a nombrar unas frutas. Por ejemplo, la manzana, la naranja, el tomate, la sandía. También está la papaya, la granadilla, ¿no? Y hay una gran variedad, la chirimoya también, etcétera, etcétera. Tenemos una gran variedad nosotros de frutas, ¿no? Hemos nombrado unas cuantas, pero hay muchísimas más. También dice, dentro de las plantas alimenticias tenemos las raíces, ¿no? ¿Qué quiere decir? Hay plantas que en la parte de las raíces, bajo tierra, ¿no?, crecen tubérculos, ¿no? Una de ellas es la zanahoria. La zanahoria es una raíz. La zanahoria, tenemos el rabanito, tenemos el nabo, tenemos la yuca y también tenemos la papa, chicos, ¿no? También tenemos tallos, ¿no? Tallos que sobresalen de la tierra. Acá está la tierra, sobresalen los tallitos. Dentro de los tallos tenemos los espárragos, las cebollas, ¿no? La cebolla, ¿no? Hay una cebollita que le dicen cebolla de rabo, que, bueno, aquí muy poco lo conocen, pero mayormente en la sierra hay. Cebolla de rabito le dicen, ¿no? Sale el tronquito y eso lo utilizan para preparar las comidas. Dentro de las hojas tenemos la espinaca, la lechuga, las acelgas, ¿ya? Estas son plantas alimenticias, ¿no? Que sirven para los animales como también para el ser humano, ¿no? Las plantas industriales, ¿qué quiere decir? Dice que constituye la materia prima para la elaboración de productos industriales, como, ojo, el algodón. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez de qué se hace esta tela con la cual ustedes de repente se visten, hacen sus vestidos, sus polos? Pues se hacen en base a una planta que tiene una semilla, una flor amarilla y de la cual se forma un algodón, ¿ya? Entonces, dentro de las plantas industriales tenemos el algodón. ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos la caña de azúcar, que sirve para hacer el azúcar. Tenemos el olivo, ¿no?, que sirve para hacer el aceite, así como también el girasol y la soya. De estos tres, del olivo, el girasol y las soyas, sacan los aceites.
Esto está dentro de lo que es plantas industriales. Pasamos a lo que es plantas ornamentales. ¿Qué quiere decir ornamental? Quiere decir que son plantas muy bonitas y con flores, ¿no? Dice que adornan las casas, las calles y los jardines, ¿no? Ustedes han visto en algunos sitios, en la berma central de las pistas, ven cómo siembran, ¿no? Flores y plantas. De estas plantas, chicos, o de estas flores, tenemos las rosas, las violetas, el geranio, el clavel, las begonias y las palmeras. ¿Han visto esas palmeras cuando uno va a la playa? Unos tremendos árboles, ¿no? Con sus hojas que caen. Esas son las palmeras, ¿no? También nosotros, chicos, tenemos nuestras plantas medicinales. Yo sé que ustedes de repente, cuando han tenido una gripe, una fiebre, cuando han estado mal del estómago, yo sé que mamá ha agarrado y les ha hecho una infusión, ¿no? Con alguna hierbita. En algunos casos, de repente les han dado una agüita de manzanilla, de repente una agüita de toronjil, de repente su agüita de muña, ¿no? O también hasta una agüita de anís, que es excelente para eliminar los gases, porque muchas veces hay comidas que nos caen un poco pesadas. Entonces, esas son las plantas medicinales, dice, contienen, dice, sustancias útiles con fines curativos, ¿no? O que sirven como materia prima para elaborar medicina. Algunas de estas plantas sirven para elaborar medicina. Una de ellas es la planta de la quina, que la tenemos en el escudo. Una planta muy importante que sirvió ¿para qué? Para elaborar una medicina y así las personas ya no morían, ¿no? Vamos a ver algunas plantas. Vamos a ver. Hoy en día, chicos, hoy en día que estamos con toda esta epidemia de coronavirus, muchas de las personas están tomando o están haciendo una infusión, lo están, como se dice, ponen un depósito con agua caliente, echan las hojas y absorben ese olorcito que sale del eucalipto. Esto hoy en día lo están utilizando, que dice, cura enfermedades de las vías respiratorias. Así también tenemos el famoso llantén. Este llantén crece como mala hierba en los jardines. Cuando una persona echa mucha agua a un jardín, comienzan a salir así, de la nada, ¿no? Son unas hojas grandes, verdes, ¿no? Que la utilizan para desinflamar y cicatrizar heridas, ¿no? Como les digo, antiguamente muchos utilizaban esta plantita, el llantén, ¿no? Se lo hervía un poco y luego se ponía en la parte afectada, la hojita, y se lo dejaba ahí reposando, ¿no? Eso hacía que se desinflame. Tenemos también la famosa uña de gato. La uña de gato, la verdadera uña de gato no es un árbol, esa uña de gato, chicos, dice que previene las enfermedades, aumenta las defensas. Eso también, cuando una persona es operada, ¿no? Internamente, ¿qué es lo que hacen? Comienzan a tomar esta uña de gato como especie de infusión, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen que también es cicatrizante, ¿ya? Cicatriza las heridas internas,
¿no? Esto crece como una especie de enredadera y es muy espinosa, ¿no? Eso así nomás no lo encuentran, está al fondo de la selva, es bien escondido, es bien buscadita esta uña de gato. Tenemos luego nuestra manzanilla, que nos ayuda, dice, a la digestión y también es un relajante. Así como estas plantas, hay muchas plantas más, ¿no? Hoy en día se está hablando acerca del matico, ¿no? Que dice que tiene un componente que es similar a la ivermectina. ¿Y qué es la ivermectina? Es una medicina que está curando el coronavirus. Entonces, por eso están diciendo que debemos de tomar nuestra agüita de matico con unas gotas de limón, ¿no? Son esas medicinas, como se dice, están dentro de estas plantas, vienen de la naturaleza y no hacen daño al ser humano, ¿no? Entonces, chicos, bueno, hoy día hemos aprendido un tema nuevo acerca de cómo se clasifican las plantas según su utilidad. Espero que les haya gustado la clase y bueno, decirles que por favor se cuiden. Eso es todo, chicos. Gracias. Hoy día nuevamente tenemos nuestra clase de personal social, así como todos los jueves, ¿no? Hoy día estamos jueves 16 de julio del 2020 y hoy día vamos a hablar de un tema muy bonito que es referente al territorio donde que nosotros vivimos, a las primeras personas que habitaron acá en nuestro Perú, ¿no? Y cada día vamos a ir aprendiendo un poquito más. El tema de hoy es los primeros peruanos, ¿no? Antes de nosotros, muchos miles de años antes, hubieron personas que vivieron aquí. Vamos a ver, dice, ¿cómo vivieron los primeros peruanos? ¿Cómo es que vivieron? Vamos a ver, ¿qué me dice? Dice que los primeros peruanos vivían en cuevas. Ustedes conocen esas cuevas, son como unas especies de huecos, ¿no? Hechos en algunos casos debajo de los cerros y que dentro de ellos vivían ahí los primeros peruanos. ¿Qué más me dice? Dice que se alimentaban de la caza, la pesca y los frutos que recolectaban, ¿no? En ese entonces nos dicen que eran nómades. ¿Qué quiere decir nómades? Quiere decir personas que no viven en un solo lugar, que iban de lugar en lugar, ¿no? Entonces, en ese entonces, ellos se alimentaban de lo que encontraban. Por ejemplo, si estaban cerca de la costa, se alimentaban del pescado, ¿no? ¿Qué más? Y se alimentaban de frutos que recolectaban de las plantas. Una vez que terminaban, digamos, esos frutos, ya no había nada, ¿qué hacían? Iban a otro lugar a buscar sus alimentos. ¿Qué más me dice? Tiempo después se inicia la domesticación de plantas para alimentarse de ellos, ¿no? ¿Qué quiero decir cuando dice domesticación? Que ellos, una vez que consumían los alimentos, ¿no? Vieron en un entonces que de esa semilla brotaba una plantita. Entonces, ¿qué hacían? Lo sembraban y veían que poco a poco esa planta crecía y volvía a tener sus frutos. Entonces, ellos comenzaron a domesticarlo, ¿no? Lo hicieron para su consumo de ellos. ¿Qué más me dice? Empezaron a domesticar animales, ¿no? Los animales de por sí vivían libremente. Pero ¿qué comenzaron a hacer?
comenzaron a atrapar, a juntarlos y a tenerlos en especie de, como los cercaban o los pircaban, a pircar, ¿no? De piedras, encerraban como unas especies de casas y ahí tenían a sus animales. Ahí comenzaron a criarlos, ¿no? ¿Qué más me dice? Dice, poco a poco construyeron sus casas y aldeas. Su vida se hizo sedentaria, ¿no? A medida que pasaban los años y a medida que ya tenían, en el caso de las plantas, de haber ya domesticado las plantas, de haber hecho de que los animales vivan en un solo lugar, ellos dijeron, bueno, pero ¿y por qué no quedarnos en un solo sitio? ¿No? Entonces, ¿qué hicieron? Comenzaron a construir, dice, sus casas, sus chozas, ¿no? Hechas de paja, ¿no? Y hicieron sus aldeas. ¿Qué quiere decir aldeas? Grupo de casas, ¿no? Grupo de casas con una determinada cantidad de gente, ¿no? Se formaron en grupos, y vivían ahí, ¿no? Cuando dice que su vida era sedentaria, quiere decir que se alojaron ya en un solo lugar. Ya no se iban de un lugar a otro, ya no, porque domesticaron las plantas, domesticaron animales, ¿no? Construyeron sus casas y se acentuaron en un solo lugar. ¿Qué más me dice? Me dice que hacia el año 3000 a.C. desarrollaron la textilería y la cerámica. Cuando hablamos nosotros de textilería y de cerámica, nos vamos textiles a telas, ¿no? Quiere decir que ellos, al tener ya sus animalitos, comenzaron a hilar, ¿no? A comenzar a hilar y a elaborar sus propias ropas, ¿no? Sus propias ropas. De los antiguos aún queda la rueca, ¿no? Ustedes han visto en la sierra que es como un palito que ovillan, cae y nuevamente vuelve, cae. Y bueno, ellos también comenzaron a aprenderlo. ¿Y qué hicieron? Comenzaron a elaborar su vestimenta, ¿no? ¿Qué más? Eso es en base a textilería, ¿no? En base a lo que es cerámica, ¿qué hicieron? Con el barro, ¿no? Comenzaron a hacer sus vasijas, ¿no? ¿Para qué? Para elaborar sus alimentos. Pero ya también en ese entonces, ya comenzaron a conocer también el fuego, ¿no? Ahora pasamos, me dice que en los primeros peruanos también tenemos, después de todo lo que ellos pasaron, dice, viene la etapa pre-cerámica. ¿Qué quiere decir pre? Cuando yo digo pre, quiere decir antes de la cerámica, o sea, antes de que apareciese la cerámica, el hecho de elaborar sus vasijas, eso fue mucho antes. ¿Y qué me dice en esta etapa precerámica? Me dice que está dividido en dos, en lítico y arcaico. Vamos a ver a qué se refiere periodo lítico. Dice, los seres humanos emplearon la piedra para elaborar herramientas y utensilios, ¿no? En ese entonces, pues, por lo mismo que ellos todavía no tenían mucho conocimiento, pues trabajaron la piedra, hicieron sus lanzas, ¿no? Porque en ese entonces había animales muy grandes, ¿no? Que en ese entonces, en algunos casos, los mataban también a ellos. Y ellos, para poder sobrevivir y subsistir, tenían que crear armas, ¿no? Para, como se dice, para poder pelear. Entonces, ellos elaboraron su lanza en base a piedras, ¿no?
y también hicieron sus utensilios de cocina. ¿Qué más me dice? ¿No? Dice, se refugiaron en cuevas y utilizaban el fuego. En esta etapa es la que hemos visto aquí, ¿no? Es el periodo lítico, cuando dice que utilizaban las cuevas y para abrigarse utilizaban el fuego, ¿no? Dice, se dedicaron a la recolección de vegetales y tubérculos. O sea, parte de su alimentación de esta época, periodo lítico, era la recolección de vegetales y tubérculos. Con eso ellos se alimentaban. Esta era la época donde el hombre era nómade, vivía en cuevas, ¿no? ¿Qué más? Aparte de los tubérculos, ellos ya entonces conocían la calabaza. ¿Qué más tenía? Había también las lucmas, que se dice lucumas, ¿no? También ya había eso. Y también en esta época, en el periodo lítico, dice que ya ellos conocían la caza. ¿Qué animales cazaban? El guanaco, las vicuñas y las tarucas. Luego de este periodo lítico, chicos, pasamos al periodo arcaico. ¿Qué quiere decir? Dice que los primeros pobladores iniciaron la domesticación de plantas y animales. Se divide en dos periodos. Ojo, periodo arcaico, domesticación de plantas y animales. Y se divide en dos periodos. Arcaico temprano y arcaico tardío. Cuando nosotros vemos el arcaico temprano, dice que se inicia con la horticultura, que quiere decir la agricultura inicial, ¿ya? Dice que se empezó a sembrar el frijol, el maíz. Miren, en ese entonces ya existía el frijol y el maíz. También la crianza de animales. Construyeron las primeras aldeas con chozas fabricadas de paja. Esto es en el arcaico temprano, ¿no? Pasamos luego al arcaico tardío. Dice que ahí ya evolucionó. En esa época del arcaico tardío ya evolucionó la agricultura y se domesticó la mayor parte de las especies vegetales, ¿no? Se desarrolló la ganadería de llamas y alpacas en la costa y en la sierra, ¿no? Hemos visto que a medida de que pasaban los años, ya iban evolucionando, iban conociendo, iban domesticando, sea plantas y animales, ¿no? Entonces ya se acentuaron en un solo lugar. Esa es parte de la historia de los primeros peruanos, ¿no? Los primeros peruanos que vivieron aquí en nuestro territorio. Entonces, hemos aprendido hoy día, chicos, la primera etapa, ¿no? De cómo ellos empezaron en cuevas, luego, cuando vivían en cuevas eran nómades, luego se volvieron sedentarios en un solo lugar, domesticaron plantas, animales, etc. Y también algo que hemos aprendido también hoy en día es que ellos ya conocían el frijol y el maíz. Aparte también esa fruta que es tan rica que es la lucma, ¿no? Que se dice lucuma, ¿no? Chicos, entonces la historia es muy bonita para cortarla. Espero que les haya gustado nuestra clase del día de hoy. Vamos a seguir aprendiendo más cosas, ¿ya? Eso es todo, chicos. Gracias, y me voy sin antes decirle que por favor tomen las previsiones del caso. Ya les digo, no salir de casa, lavarse las manos, desinfectarse, ¿no? Y por favor,
evitar consumir algo que mamá de repente traiga y lo deje en la mesa. Todo eso se tiene que desinfectar. Gracias, eso es todo.